Soy Jesús López, profesor titular de los módulos 8, 9 y 10 del máster. Tanto si habéis elegido utilizar la máquina virtual de Microsoft que usaremos para el desarrollo de estos módulos, como si habéis decidido instalar vuestra propia versión de evaluación de SQL Server 2008, vais a poder seguir a través de estos vídeos todas las opciones, posibilidades y ejemplos que vayamos desarrollando. Una vez instalado SQL Server 2008 o conectados a la máquina virtual, como es este caso, vamos a empezar explicando brevemente cada uno de sus componentes y las herramientas de administración que proporciona. Echaremos un vistazo. En primer lugar, los componentes que forman SQL Server 2008 serían el Database Engine o motor de base de datos. Este es el componente principal y servicio para almacenar, procesar y proteger datos. También incluye replicación, búsqueda de texto completo y herramientas para administrar datos XML y relacionales. Analysis Services, que incluye las herramientas para crear y administrar aplicaciones de procesamiento analítico en línea o LAP, cubos, medidas, dimensiones y data mining o minería de datos. Reporting Services, incluye componentes de servidor y de cliente para crear, administrar e implementar informes tabulares, matriciales, gráficos. Reporting también es una plataforma extensible que puede utilizarse para desarrollar aplicaciones de informes. Y por último, Integration Services. Es un conjunto de herramientas gráficas y objetos programables para mover, copiar y transformar datos. En el módulo 8 nos centraremos únicamente en el Database Engine o motor de base de datos. El módulo 9 estará centrado en Integration Services y el módulo 10 en Analysis Services y Reporting Services. Como herramientas de administración tenemos SQL Server Management Studio, que es un entorno integrado para tener acceso, configurar, administrar y desarrollar componentes de SQL Server. Management Studio además permite a los desarrolladores y administradores con diferentes grados de experiencia usar SQL Server. SQL Server Configuration Manager, lo tenemos aquí, que es el administrador para configurar básicamente lo que son los servicios, protocolos de servidor, protocolos de cliente y alias de clientes de SQL Server. Después tenemos SQL Server Profiler, dentro de herramientas de performance, de rendimiento, como es el SQL Server Profiler, que es un analizador que proporciona una interfaz gráfica para supervisar una instancia del Database Engine o de Analysis Services. Después tenemos el Database Engine Tuning Advisor, que crea un conjunto óptimo de índices, vistas, indexadas y particiones y ayuda sobre todo a hacer tuning sobre una base de datos en caso de tener un rendimiento bajo. Y por último tenemos el SQL Server Business Intelligence Development Studio, que es un subconjunto de la interfaz de desarrollo de Visual Studio para las soluciones y proyectos de Analysis Services, Reporting Services e Integration Services. En este vídeo utilizaremos la herramienta SQL Server Management Studio para comenzar a ver con detalle SQL Server 2008 y conocer la base de datos AdventureWorks, y más concretamente el esquema y tablas de compras y proveedores. Una vez que hemos llamado al Management Studio, al acceder por primera vez tendrá que preparar los ficheros de ayuda para su primer uso, algo que nos llevará unos minutos. Una vez terminado esto, nos aparecerá la pantalla de conexión para decir a qué tipo de servicio, nombre de servidor y con qué credenciales vamos a utilizar la herramienta. En este caso nos vamos a conectar al Database Engine. Veis que podríamos conectarnos al servidor de análisis, al de reporting, a Integration. Nos vamos a conectar al servidor local, con lo cual en el nombre del servidor escribiremos entre paréntesis local y utilizaremos la autentificación de Windows. Daremos al botón conectar
Y ya estamos dentro de nuestro servidor. En este caso, el servidor se llama Miami. Vamos a maximizar el Management Studio. Desplegaremos en bases de datos. Y aquí vemos que tenemos, aparte de las bases de datos de sistema, que para algunos que hayáis utilizado anteriormente bases de datos de SQL Server 2000, por ejemplo, pues estas ya existían en versiones anteriores, pero ahora están bajo una carpeta denominada System Databases. Aquí tenemos la que verdaderamente nos interesa ahora mismo, que es Adventure Wars. Vamos a pinchar en el signo más y vemos, podemos observar las tablas. En este caso, para el módulo 8, 9 y 10, acordaros que nos vamos a centrar principalmente en el esquema de compras, con lo cual estas tablas, la Product Vendor, la de detalle de pedidos de compra, la de cabecera, estas son las tablas que vamos a utilizar a lo largo de los módulos 8, 9 y 10. Vamos a ver el detalle de los campos, aquí en columnas. Aquí podemos apreciar la clave primaria con el ID de la orden de compra, el resto de campos. Aquí podemos apreciar el total due, que es campo calculado. Ya iremos aprendiendo poco a poco lo que es. Aquí podemos ver los índices. En este caso, la clave primaria y las claves foráneas o foreign keys. Podemos ver también los constraints. Ya iremos aprendiendo poco a poco lo que son estos elementos a lo largo del módulo 8. Podemos ver si hay triggers o desencadenadores en español, los índices que nos ayudarán a que el rendimiento de las tablas sea mejor, y la parte de estadísticas, igual para ayudar al propio SQL Server a mejorar el rendimiento. Vamos en este caso a ver el contenido de la tabla. Cerramos. Y para ello simplemente encima de la tabla daremos botón derecho y vamos a seleccionar los 1000 primeros registros. Esto, digamos, sería como hacer un Select Top 1000 para esta tabla. Automáticamente el propio Management Studio nos presenta la consulta tal y como nosotros la hubiéramos hecho, y aquí tenemos ya los registros de datos, en el cual podemos ver todos sus campos, sus totales. Bueno, pues con estos datos son con los que vamos a trabajar. Igual con, por ejemplo, vamos a hacer con la tabla Vendor, que son nuestros proveedores. Aquí tenemos varios de ellos. Y hasta aquí este primer vídeo. Hasta la próxima.